El tratamiento que vamos a exponer a continuación es la terapia narrativa desarrollada por los trabajadores y psicoterapeutas Michael White y David Epstein. Comenzaremos con una breve introducción a su vida. White nació en el sur de Australia, en Adelaide. Estudió trabajo social en la Universidad de Australia Meridional y se graduó en 1979. Luego trabaja en un hospital infantil y 4 años más tarde abre el Dulwich Center, en el cual empieza a trabajar como terapeuta con familias. Epstein, nacido y criado en Canadá, se graduó en sociología y antropología. Era trabajador social y psicoterapeuta. También era codirector de Family Therapy Center en Auckland, en Nueva Zelanda. Hoy es profesor en la Universidad John F. Kennedy en San Francisco. Por sus intereses compartidos por la antropología y filosofía, especialmente centrada en el lenguaje, White y Epstein tuvieron una buena amistad. Escribieron varios libros juntos. Su primer libro, con el título Medios narrativos para fines terapéuticos, que publicaron en 1989, es el más conocido sobre la terapia narrativa. Los autores de la terapia narrativa asumen que las personas somos historias. Todos somos buscadores de sentido en la vida. Contamos historias a nosotros mismos y a lo demás. Somos pues lo que contamos de nosotros mismos. Tenemos una historia para nuestros pensamientos, para describir nuestra ciudad, sociedad, nuestra familia o amistades y mucho más. Somos la convergencia de todos los relatos que contamos. Con frecuencia las historias que relatamos no se basan únicamente en lo que nos gustaría contar, sino suelen estar sesgadas por las normas que hemos vivido que van moldeando nuestro comportamiento. Así podemos imaginarnos las normas sociales como un filtro a través del cual las personas relatan sus narraciones. En su libro anteriormente mencionado, White y Epstein implican las teorías sobre poder y conocimiento del filósofo Michel Foucault, poniendo el énfasis en su hipótesis del efecto que tiene el poder mediante la normalización de verdades. La filosofía postmoderna ha determinado diferentes modos de pensar, muchos de los cuales influyen en la manera en la que la gente de los países occidentales pensamos la realidad hoy en día. Todos esos estilos de pensamiento de la postmodernidad tienen en común, por un lado, la presunción de que hay diferentes maneras de explicar una misma cosa, y por el otro, la de la no existencia de una única explicación válida. Se asume que nuestro cuerpo no está preparado para poder interiorizar la realidad tal cual como se da en la naturaleza, y que para interactuar con el ambiente construimos por nosotros mismos relatos sobre el funcionamiento del mundo. Dicho es lo que el pensador Alfred Korzybski denominó la relación entre el mapa y el territorio. No podemos imaginar el mundo con todos sus detalles, y por eso tenemos que relacionarnos con lo que nos rodea creando abstracciones mentales, los mapas. Desde luego, hay muchos mapas que pueden representar un mismo lugar. Además, hay una interacción entre los narradores y los lectores de las historias, que pueden ser, por ejemplo, las relaciones que cada uno tiene. Por ello, la interacción con los demás tiene un impacto en nuestra vida y nuestras relaciones. Ahora explicamos cómo surge la patología desde la terapia narrativa. Cuando tenemos un problema, empezamos a narrarlo y solemos crear una historia muy poderosa sobre el problema. Es una historia que pensamos que es la única válida y nos olvidamos que hay una multitud de historias sobre el mismo hecho. Esta historia única denominan los autores el relato saturado del problema. Es el relato que nos bloquea y que mantiene el problema. Creer en un único relato a la hora de narrar nuestra historia es peligroso, porque hace que no nos quede otra que aplicar ese relato a todos los sucesos que se dan en la historia. Como tantas veces hemos dicho en esta asignatura y a lo largo de la carrera, cuando solo tienes un martillo, todos los problemas te parecen clavos. Al tratar todos los problemas de la misma forma, muchos no se resuelven como uno quisiera y vuelven a ser un problema.
El objetivo del terapeuta narrativo es romper este círculo, abordando directamente los relatos que el paciente se cuenta, para mediante ellos cambiar el resto de cogniciones y acciones. Para lograr este objetivo, el terapeuta debe ayudar al paciente a ver que tiene mucho más que un martillo. Hacerle entender que el relato que se cuenta no es más que una interpretación de los hechos y que pueda o no controlar los hechos, sí que puede cambiar su forma de verlos y de reaccionar ante ellos, rompiendo así el círculo vicioso que le atrapa en su relato saturado de problemas. Este insight que se pretende lograr podría conseguirse de muchas formas. Pero siguiendo la línea narrativa, White optó por utilizar principalmente 3 tipos de técnicas: la externalización, el club de vida y las cartas. Todo tipo de cartas, tantas que la exposición probablemente se tornaría tediosa si las mencionásemos todas. Así que mencionaremos las más utilizadas. La externalización. Cuando los problemas pasan a formar parte del relato vital de cada persona, se arraigan en él y parecen imposibles de solucionar. Con esta técnica se pretende objetivar el problema, para que éste pueda llegar a ser una entidad separada de la persona. Para lograrlo, se usa el lenguaje personificador, que consiste en ponerle un nombre concreto al problema para poder separarlo del resto de la historia de la persona. En ese punto, cuando ya se ha aislado y nombrado, se pregunta en qué está afectando, para que la persona se haga consciente de que ella no es el problema, solo convive con él, y que tanto el problema tiene una influencia sobre ella alterándola, como su propia alteración tiene influencia sobre el problema perpetuándolo. Por otra parte, el club de vida va de tomar decisiones. Se organiza un club que puede ser presencial o imaginario, con los seres queridos del paciente. En ese club se trata de ayudar al paciente a entenderse a sí mismo a través de las visiones de personas u objetos importantes en su vida. En el club se habla de los problemas que el paciente ha tenido con esas personas y se les pide que también expresen su punto de vista al respecto. Se revisa qué le han aportado cada una de esas experiencias con sus compañeros de club y, en consecuencia, galardona a esas personas dándoles un puesto más importante en su club vital para pasar más tiempo con ellas, o se les degrada a un rango inferior, incluso llegando a echarlas del club si fuese necesario, porque decide que estará mejor compartiendo menos o ningún tiempo con ellas. Las cartas, que como habréis visto son la técnica más utilizada también por la terapia narrativa, se utilizan para intentar crear relatos alternativos y coherentes sobre la vida del paciente, que puedan reemplazar el relato saturado de problemas que en ese momento le impide avanzar. Pueden estar tanto escritas por el terapeuta como por el paciente o ambos, y dirigidas tanto al propio paciente como a personas importantes de su vida que siente que se ven afectadas por el problema. El volver a narrar las historias desde otros puntos de vista o contado hacia otras personas ayuda a que el paciente pueda cambiar su propio punto de vista frente al problema. Dentro de las cartas, los 2 tipos que más suelen utilizarse, o por lo menos los que hemos elegido porque nos parecían más relevantes, son las cartas de ocasiones especiales y las cartas de referencia. Las cartas de ocasiones especiales son cartas escritas previniendo ocasiones especialmente estresantes. Se escriben para poder reflejar situaciones similares que se han dado en el pasado y poner el relato sobre la vivencia al acceso de todas las personas con las que compartimos ese momento especial, de forma que puedan entender tanto cómo se siente el paciente como qué deberían hacer para evitar que se sintiese así o que estuviese más cómodo. Las cartas de referencia, por otra parte, son un intento del terapeuta junto al paciente de recoger evidencias en contra de ciertas narraciones que le hacen mal. De forma que en los momentos en los que el paciente siente que está recayendo en la narración o en la creencia, puede volver a leerlo para convencerse. Son una técnica especialmente útil cuando la narración que hace daño al paciente no es eliminable porque algo en su vida la refuerza. Por ejemplo, unos padres que constantemente le dicen a su hijo que no vale para nada. En los momentos en los que el hijo no se sienta útil, debe anotar las razones por las que no se siente inútil, las que le hacen sentir útil. De esta forma, cuando el discurso de sus padres sí le afecte, puede releer esas razones para no recaer en la narración que le hace daño. Y si has llegado hasta aquí y sigues escuchándonos activamente, muchas gracias por tu atención. Y recuerda que si algo hemos aprendido de la terapia narrativa, es que cualquier libro parece malo si solo lees una y otra vez la misma parte. ¡Feliz día!